Siberia, año 450 a.C. La temperatura es de 25 grados bajo cero. El viento corta la piel como cuchillas de hielo. Pero dentro de una tienda ceremonial, el aire es denso, caliente y está saturado de humo. No es humo de leña común, es el humo de una planta que los chamanes escitas consideraban sagrada. Una planta que, según ellos, no solo honraba a los muertos, sino que abría las puertas entre este mundo y el siguiente. Los arqueólogos encontraron las pruebas en 2005, tumbas congeladas en las montañas de Altai. Dentro, braseros de oro llenos de semillas carbonizadas. Análisis de laboratorio confirmaron la identidad de la planta, Cannabis sativa. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. Esta no era una droga recreativa, era tecnología espiritual. Los chamanes no fumaban para escapar de la realidad, fumaban para penetrarla más profundo. Y no estaban solos. Desde los templos helados de Siberia hasta las cuevas sagradas del Himalaya, desde los rituales rastafaris hasta las ceremonias védicas de la India antigua, esta planta aparece una y otra vez con el mismo propósito: conectar con lo divino. Hoy la sociedad moderna la llama marihuana, la clasifica como droga, la prohíbe, la estigmatiza, pero para las culturas ancestrales tenía otro nombre, en sánscrito, vijaya, que significa la victoria sobre el sufrimiento. Entonces, ¿qué sabían los antiguos que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué esta planta fue considerada un regalo divino capaz de proteger contra el mal, abrir el tercer ojo y revelar verdades ocultas? Y más importante aún, ¿cuál es la advertencia mortal que dejaron los maestros espirituales para quienes la usan sin respeto? Porque te lo advierto ahora, el cannabis es un maestro tramposo. Puede llevarte al cielo o dejarte atrapado en una ilusión que confundirás con iluminación. Antes de hablar de rituales antiguos, necesitas entender algo que la ciencia descubrió hace apenas 30 años y que cambió todo lo que creíamos saber sobre esta planta. En 1990, un equipo de investigadores liderado por la doctora Lisa Matsuda hizo un descubrimiento extraordinario. Identificaron en el cerebro humano algo que llamaron receptores cannabinoides. Déjame explicarte por qué esto es tan impactante. Estos receptores no están ahí por accidente. Están distribuidos por todo el cuerpo, en el cerebro, en el sistema inmune, en el sistema digestivo, en los órganos reproductivos. Y aquí viene la parte que hiela la sangre. Estos receptores fueron diseñados antes de que los humanos conocieran la planta de cannabis, lo que significa que nuestro cuerpo tiene cerraduras biológicas y la planta tiene las llaves exactas. Es como si hubiera una antena en tu cerebro esperando una señal específica. Y durante millones de años de evolución, esa antena estuvo ahí, hasta que los humanos descubrieron la planta que podía activarla. El THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, encaja perfectamente en el receptor CB1, ubicado principalmente en el cerebro. Y cuando eso sucede, la percepción cambia, el tiempo se dilata. 5 minutos pueden sentirse como 30. Los colores se vuelven más vibrantes. La música adquiere texturas que nunca habías notado. Y esa voz crítica e incesante en tu cabeza, ese diálogo interno que nunca se calla, de repente se silencia. Los estudios de neuroimagen muestran que el cannabis reduce la actividad en la red neuronal por defecto, la parte del cerebro responsable del pensamiento autorreferencial. Es la parte que dice yo todo el día. Cuando esa red se calma, algo extraordinario sucede. El ego se disuelve temporalmente. Y en ese espacio vacío, muchos reportan experimentar lo que los místicos llaman conciencia cósmica, una sensación de unidad con todo lo que existe. No es casualidad que los antiguos le llamaran la planta de la visión, porque literalmente cambia cómo ves el mundo. El CBD, el segundo compuesto principal, actúa diferente, no te coloca. En cambio, trabaja con el receptor CB2, ubicado principalmente en el sistema inmune. Reduce la inflamación, calma la ansiedad, protege las neuronas. Es el yin y yang de la planta. El THC expande la conciencia. El CBD te ancla a la tierra.
Juntos crean lo que los científicos llaman efecto séquito. Trabajan mejor en conjunto que separados. Y aquí está la parte que valida lo que los chamanes siempre dijeron. Cuando se usa con intención correcta, el cannabis no es una droga que te desconecta de la realidad. Es un amplificador que te hace ver capas más profundas de esa realidad. Pero si crees que esto es simplemente ciencia moderna, confirmando sabiduría antigua, espera a descubrir lo que los textos sagrados más antiguos de la humanidad dicen sobre esta planta, porque el nombre que le dieron es imposible de ignorar. Varanasi, India, la ciudad más sagrada del hinduismo. Es Maha Shivaratri, la gran noche de Shiva. Las calles huelen a incienso de sándalo, flores de jazmín y el humo dulzón del cannabis que se quema en los chilums sagrados. Miles de sadhus, los ascetas errantes que renunciaron a todo por buscar la iluminación, se reúnen en los ghats del río Ganges. Y todos, absolutamente todos, están consumiendo cannabis. Pero no lo fuman, lo beben. Es una preparación llamada bhang, hojas de cannabis molidas con leche, almendras, azafrán, cardamomo y azúcar. Los sirven en vasos de barro que después rompen, porque han contenido algo sagrado. Para ellos esto no es intoxicación, es comunión, porque según la mitología hindú, el cannabis es inseparable de Shiva, el dios de la meditación profunda, el destructor del ego, el señor del tiempo. La leyenda cuenta que cuando los dioses y demonios batieron el océano cósmico para obtener el néctar de la inmortalidad, emergió primero un veneno tan letal que amenazaba con destruir toda la creación. Shiva, para salvar el universo, bebió el veneno, pero no lo tragó. Lo retuvo en su garganta, volviéndola azul para siempre. Y del calor interno que eso generó, según los textos, Shiva sudó, y de ese sudor nació la primera planta de cannabis. Por eso le llaman Vijaya, la victoria sobre el sufrimiento, porque es el regalo de Shiva para ayudar a los buscadores espirituales a soportar el dolor de la existencia material mientras buscan lo eterno. Los sadhus no fuman para escapar, fuman para destruir el ego, para desapegarse de las ilusiones del mundo material, para entrar en estados meditativos tan profundos que reportan comunicación directa con lo divino. Y no están solos en esta práctica. Viaja 4.000 kilómetros al este, a las cuevas del Himalaya, y encontrarás monjes tibetanos que históricamente usaron cannabis en sus prácticas tántricas. Viaja al Caribe y encontrarás rastafaris que lo consideran el árbol de la vida, mencionado en los salmos bíblicos. Los rastafaris tienen una ceremonia llamada reasoning. Se sientan en círculo, pasan la pipa sagrada y discuten profundamente sobre Dios, justicia y el significado de la vida. Para ellos el cannabis no nubla la mente, la clarifica. Incluso en el Islam, que prohíbe el alcohol, hay evidencia de que ciertas órdenes sufíes usaban cannabis en sus rituales de dhikr, la repetición rítmica de los nombres de Dios, diseñada para alcanzar estados de éxtasis místico. Y luego está el misterio del soma. En los Vedas, los textos más antiguos del hinduismo, se menciona repetidamente una bebida sagrada llamada soma, que otorgaba visiones divinas, inmortalidad temporal y conexión directa con los dioses. Durante siglos, eruditos han debatido qué era exactamente el soma: un hongo alucinógeno, una planta perdida, una metáfora espiritual. Pero hay una teoría cada vez más aceptada. El soma era una preparación compleja que incluía cannabis como ingrediente principal, mezclado con efedra y posiblemente hongos psilocibios. Una combinación diseñada para abrir las puertas de la percepción. Ahora escucha esto con atención. Hay una diferencia abismal entre fumar un porro en una fiesta para relajarte y consumir cannabis en un contexto ritual con intención espiritual. Uso recreativo, sin preparación, sin intención, sin integración. Resultado: entretenimiento temporal, posible dependencia. Uso sacramental, con preparación ritual, con intención clara, con integración consciente. Resultado: experiencia mística,
insight profundo, transformación. Los antiguos nunca consumían así nomás. Había protocolos, había respeto, había reverencia. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en los círculos espirituales modernos. Porque el cannabis también tiene un lado oscuro. Y si no conoces las reglas del juego, la misma puerta que te lleva al cielo puede convertirse en una trampa de la que no sabrás cómo salir. Esto es lo que los maestros budistas llaman el veneno dorado. Parece iluminación, sabe a iluminación, pero es una imitación. Una ilusión tan convincente que confundes el mapa con el territorio. El cannabis es un catalizador, no es el destino. Puede mostrarte la puerta, pero tú tienes que hacer el trabajo de atravesarla. Y aquí está el problema. Muchos se quedan parados frente a la puerta, mirándola una y otra vez, creyendo que mirar es lo mismo que cruzar. Desde una perspectiva energética, el cannabis estimula intensamente los chakras superiores, el tercer ojo, intuición, y el chakra corona, conexión espiritual. Esto suena maravilloso, ¿verdad? Pero hay un costo. Al activar excesivamente los chakras superiores, sin fortalecer los inferiores, especialmente el chakra raíz, que te conecta con la tierra, con la supervivencia, con la realidad física, creas un desequilibrio peligroso. El resultado es lo que los maestros tántricos llaman flotar sin ancla. Te sientes expandido, cósmico, conectado con el universo. Pero no puedes pagar tus cuentas. No puedes mantener relaciones saludables. No puedes cumplir compromisos básicos. Y luego está el fenómeno de las falsas revelaciones. Bajo la influencia del THC, tu cerebro hace conexiones que normalmente no haría. Algunos de estos insights son genuinos, pero muchos son basura cósmica disfrazada de sabiduría. Todo es amor, hermano. Somos uno con el universo. El tiempo es una ilusión. Sí, estas son verdades filosóficas profundas, pero cuando las repites como un loro sin haberlas integrado realmente en tu vida, son solo palabras vacías. Espiritualidad performativa. Y aquí está la trampa más sutil de todas. El cannabis no crea dependencia física como la heroína, no te mata como el alcohol, pero crea algo mucho más insidioso, dependencia psicológica. Empiezas a necesitarlo para meditar, para crear, para relajarte, para socializar, y sin darte cuenta, has tercerizado tu paz interior a una sustancia externa. Los maestros Zen tienen un dicho: si encuentras a Buda en el camino, mátalo. Significa, no te apegues a nada externo, ni siquiera a tu maestro. La verdad está adentro, no en una planta, una pastilla o una persona. Los chamanes antiguos usaban cannabis, tal vez una vez al mes, en ceremonias específicas, con preparación de días. El usuario moderno fuma 3 veces al día, solo frente a Netflix, para desconectar del estrés. ¿Ves la diferencia? Uno usa la planta como herramienta de exploración. El otro la usa como medicación para un dolor que nunca trata de resolver. Y aquí está la advertencia que dejaron los maestros tántricos. La planta te mostrará tu mente. Si tu mente está desordenada, la planta amplificará ese desorden. Entonces, ¿significa esto que el cannabis es intrínsecamente peligroso? No. Significa que es neutral. Como un cuchillo. Puede cortar verduras o puede cortar carne. La intención del que lo usa determina el resultado. Y por eso los antiguos desarrollaron un protocolo específico que la mayoría ha olvidado. Entonces, ¿cómo lo hacían los antiguos? ¿Cómo usaban esta planta sin caer en las trampas que acabamos de describir? La respuesta es tan simple que la mayoría la ignora. Nunca lo hacían casualmente. Había un protocolo, un ritual, una estructura sagrada que convertía el acto de consumir cannabis en una ceremonia espiritual. Y ese protocolo tiene 5 pasos que voy a revelarte ahora. Primer paso, la intención. Antes de tocar la planta, debes saber por qué la estás usando. ¿Qué busco? ¿Qué pregunta necesito responder? ¿Qué parte de mi conciencia quiero explorar? Los sadhus meditan durante horas antes de consumir.
Clarifican su intención como un científico clarifica su hipótesis. Sin intención clara, solo hay caos. Segundo paso, el espacio sagrado. No consumas en cualquier lugar. Crea un ambiente que respete la seriedad de lo que estás haciendo. Limpia físicamente el espacio. Prende incienso. Apaga tu celular. Pon música apropiada o déjalo en silencio completo. Algunos colocan un altar pequeño con símbolos que les recuerden su intención espiritual. No es superstición, es psicología. Tu entorno afecta tu estado mental. Un espacio caótico produce experiencias caóticas. Tercer paso, el permiso. Las tradiciones indígenas tienen una práctica hermosa. Antes de usar cualquier planta maestra, la sostienen en sus manos y le hablan. Gracias por tu medicina. Pido permiso para acceder a tu sabiduría. Ayúdame a ver lo que necesito ver. ¿Suena extraño? Tal vez. Pero lo que realmente estás haciendo es programar tu subconsciente. Le estás diciendo a tu mente, esto no es un juego, esto es sagrado. Cuarto paso, la dosis correcta. Y aquí está donde la mayoría falla. Piensan que más es mejor. Error fatal. Los maestros tántricos dicen, la dosis que abre la mente es pequeña. La dosis que la cierra es grande. Una dosis baja, 5 a 10 miligramos de THC, expande la percepción sin nublar el juicio. Una dosis alta, más de 50 miligramos, simplemente te noqueará o te llenará de ansiedad. Menos es más, siempre. Quinto paso, la integración. Este es el paso que separa a los turistas espirituales de los verdaderos buscadores. Después de la experiencia, escribe, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué insights llegaron? Si no anclas la información en el mundo físico escribiéndola, se disipa como humo. Pero no te quedes solo en escribir. Actúa sobre lo que aprendiste. Si la planta te mostró que necesitas perdonar a alguien, perdona. Si te mostró que estás en el camino equivocado, cambia el camino. La iluminación sin acción es masturbación espiritual. Ahora compara este protocolo con el usuario promedio moderno. Usuario moderno. Fuma en la calle con amigos ruidosos, sin intención, dosis excesiva, cero integración. Resultado, entretenimiento fugaz o paranoia. Usuario tradicional. Prepara espacio sagrado. Medita primero. Establece intención. Dosis mínima. Escribe después. Resultado, experiencia transformadora que se integra en la vida. ¿Ves la diferencia? No es la planta la que determina si la experiencia es beneficiosa o dañina. Es el recipiente humano que la contiene. Pero hay una última advertencia. Incluso si sigues este protocolo perfectamente, hay personas que no deberían usar cannabis bajo ninguna circunstancia. Si tienes historial familiar de esquizofrenia o psicosis, el THC puede desencadenar episodios graves. Si eres menor de 25 años, tu cerebro aún está en desarrollo y el uso regular puede afectar la memoria y la cognición. Si usas cannabis para escapar del trauma en lugar de procesarlo, solo estás posponiendo el dolor inevitable. Hemos visto la ciencia, hemos visto las tradiciones, hemos visto las trampas y el protocolo correcto. Pero queda una pregunta final. ¿Por qué esta planta fue prohibida en primer lugar? Y la respuesta tiene menos que ver con salud pública y más con control social. Estados Unidos, año 1937. El cannabis ha sido usado en medicina occidental durante décadas. Se vende en farmacias como tintura para dolores, insomnio y ansiedad. Pero un hombre está a punto de cambiarlo todo. Su nombre, Harry Anslinger, comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos, y tiene una misión: criminalizar el cannabis a toda costa. Anslinger lanza una campaña de propaganda tan efectiva que sus mentiras siguen resonando 90 años después. Afirma que la marihuana vuelve locos a los negros y mexicanos, que incita a la violencia, que destruye la moral de la juventud blanca. Nada de esto era verdad, pero funcionó. En 1937 se aprueba la Ley de Impuestos sobre la Marihuana, que efectivamente criminaliza la planta. Pero aquí está lo que no te cuentan en las clases de historia. El verdadero motivo no era la salud pública,
era control económico y social. El cáñamo industrial amenazaba las ganancias de la industria del papel, propiedad de William Randolph Hearst, y la industria petroquímica. DuPont acababa de patentar el nylon. Y más siniestro aún, en los años 60, el asesor de Nixon, John Ehrlichman, admitió décadas después en una entrevista que la guerra contra las drogas fue diseñada específicamente para criminalizar a dos grupos, los negros y los hippies antiguerra. Cito textualmente: «Sabíamos que no podíamos hacer ilegal ser contra la guerra o ser negro, pero al asociar a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas fuertemente, podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas y romper sus movimientos». Desde 1970 hasta hoy, más de 20 millones de personas han sido arrestadas en Estados Unidos solo por posesión de cannabis. Millones de vidas destruidas, familias separadas, carreras arruinadas, por una planta menos tóxica que el alcohol. Y mientras criminalizaban el cannabis, las mismas compañías farmacéuticas que presionaron por su prohibición empezaron a vender opioides adictivos que han matado a más de 500,000 estadounidenses en las últimas 2 décadas. Déjame decirte algo: una planta que nadie puede patentar no genera ganancias para las corporaciones. Pero una pastilla patentada sí. Sigue el dinero y encontrarás las verdaderas razones. Pero las cosas están cambiando. Uruguay legalizó en 2013. Canadá en 2018. Estados como Colorado, California y Washington han generado miles de millones en impuestos y han visto disminuir el uso adolescente. La evidencia es clara. La prohibición nunca funcionó. Solo creó mercados negros, violencia y encarcelamientos masivos. Y mientras el Occidente lentamente despierta de su prohibicionismo, las culturas que nunca dejaron de usar cannabis sacramentalmente, India, Jamaica, partes de África, están ahí como recordatorio viviente de que esta planta puede coexistir con la sociedad de forma saludable, cuando hay educación y respeto. Así que aquí estamos, en una encrucijada histórica donde la ciencia moderna finalmente está validando lo que los chamanes siempre supieron. Pero la pregunta que queda es personal. ¿Tú qué vas a hacer con esta información? Entonces, después de todo lo que hemos explorado, ¿qué es realmente el cannabis? No es una droga mágica que te da iluminación instantánea. No es un demonio que destruye mentes. Es algo mucho más interesante. Es un espejo. Te muestra exactamente lo que traes contigo. Si vienes con intención clara, disciplina y respeto, puedes ser un maestro profundo. Si vienes con escapismo, vacío existencial y falta de estructura, amplificará ese caos. Los místicos lo llamaban el diapasón de la conciencia. Un diapasón no crea música, simplemente revela qué tan afinado está el instrumento. Si tu vida está afinada, meditación regular, relaciones saludables, propósito claro, el cannabis puede revelar frecuencias aún más sutiles de tu ser. Si tu vida está desafinada, caos emocional, evitación de problemas, falta de dirección, el cannabis solo amplificará esa disonancia hasta que se vuelva insoportable. Y aquí está la paradoja final que los maestros enseñan. El objetivo nunca fue necesitar la planta. El objetivo siempre fue que la planta te enseñe a alcanzar esos estados de conciencia sin ella. Es como un profesor que te entrena hasta que ya no necesitas sus clases. Los meditadores avanzados pueden entrar en estados no duales sin sustancias. Los yogis pueden activar su sistema endocannabinoide mediante respiración y posturas. Los chamanes eventualmente trascienden la necesidad de plantas maestras. Hay un dicho zen: el dedo que señala la luna no es la luna. El cannabis puede señalarte hacia estados superiores de conciencia, pero no es esos estados. Si te quedas mirando el dedo, nunca verás la luna, porque resulta que hay caminos para llegar a los mismos lugares sin sustancias externas. Meditación profunda, respiración holotrópica, ayuno prolongado, danza extática, privación sensorial, yoga kundalini. Todos estos métodos activan los mismos receptores, liberan los mismos neurotransmisores, producen las mismas experiencias místicas.
pero lo hacen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esa diferencia importa, porque lo que construyes desde dentro nadie te lo puede quitar. Pero si has llegado hasta aquí y te preguntas cómo activar tu antena espiritual, biológica sin sustancias, necesitas conocer el secreto de la glándula pineal, porque ahí es donde la ciencia y el misticismo se encuentran de la forma más sorprendente. Hemos viajado desde las estepas congeladas de Siberia hasta los laboratorios de neurociencia moderna, desde los templos de Shiva hasta las cárceles de la guerra contra las drogas. Y si algo queda absolutamente claro es esto: el cannabis no es lo que te dijeron que era. No es una droga que destruye cerebros. Es una llave biológica que encaja en cerraduras que evolucionaron en tu sistema nervioso hace millones de años. No es un atajo a la iluminación. Es un maestro tramposo que te muestra la puerta, pero tú tienes que hacer el trabajo de cruzarla. No es bueno ni malo, es neutral. Como el fuego, puede cocinar tu comida o quemar tu casa. La intención y el respeto determinan el resultado. Los chamanes tenían razón sobre la planta. La ciencia moderna ha validado casi todo lo que dijeron. Abre la percepción, reduce el ego, conecta con estados no ordinarios de conciencia. Pero también tenían razón sobre las advertencias. Sin preparación ritual, sin intención clara, sin integración consciente, la misma herramienta que te eleva puede atraparte en una ilusión. El cannabis te mostrará tu mente. Si tu mente está en orden, verás maravillas. Si está en caos, verás ese caos amplificado hasta que no puedas ignorarlo más. Y tal vez, ese sea su verdadero regalo. No mostrarte lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver. Ahora bien, hemos hablado de cómo el cannabis activa receptores en tu cerebro, pero hay una estructura específica en el centro de tu cráneo que las tradiciones místicas han venerado durante milenios como el asiento del alma. Los hindúes la llamaban el tercer ojo. Los egipcios la representaban como el ojo de Horus. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, la llamó la sede del alma. Y la ciencia moderna ha descubierto que esta glándula, la glándula pineal, produce DMT de forma natural, la molécula más poderosa para alterar la conciencia que existe. Esta pequeña glándula del tamaño de un grano de arroz es tu antena biológica hacia lo divino, y puedes activarla sin sustancias externas, si sabes cómo. Haz clic en ese video que está apareciendo en la pantalla ahora. El secreto de la glándula pineal y el tercer ojo, la ciencia prohibida que la religión ocultó. Porque si el cannabis es una llave externa, la glándula pineal es la cerradura interna. Y cuando entiendes cómo funciona, ya no necesitas llaves. Te conviertes en el maestro de tu propia conciencia. Esto es los manuscritos perdidos. Desenterrando las verdades que la historia oficial enterró y revelando la ciencia que la espiritualidad siempre supo.